Saludos a todos en este nuevo video. En esta nueva ocasión no solamente vamos a estar analizando el mapa sirio, sino que vamos a estar hablando también sobre los distintos acontecimientos que están ocurriendo tanto en Siria como en las fronteras de Siria. Eh, Hoy es un día en el cual no solamente les reafirmo que el ejército sirio va a ganar el conflicto sirio y de que no solamente va a poder o va a buscar no solamente sacar a Daesh de todas estas zonas de influencia territorial, desde Maedan hasta Tipni, Asubar, y ahora recientemente que han anunciado que penetrarán directamente a Bukamal con la ayuda. Estas han sido las palabras que ha dejado textualmente plasmadas el ministro de Defensa de Siria, en las cuales prometen que ya van a ir hacia Bukamal finalmente para cortar la principal vía de acceso territorial que tiene Daesh desde Irak, con las ayudas de las milicias de Afganistán, de Irán y obviamente el ejército sirio y por consiguiente las fuerzas aéreas de Rusia. Ahora, antes de que lleguemos a todas las cosas que quiero discutir con ustedes, quiero dejarles saber una cosa muy importante, y es que quiero confirmarles, porque me han preguntado varios de ustedes, que cada domingo estaré subiendo a YouTube un nuevo video. Espero cada domingo poder satisfacer con todas las peticiones que ustedes me realizan, pero todos los domingos esperen entre más o menos las 2 y las 4 de la tarde un nuevo vídeo cada domingo, analizando el mapa de la situación en Siria o quizás en Yemen. Depende de cómo ustedes prefieran, pero déjenme ahí abajo recomendaciones sobre cuáles son los temas que más les interesan para tratar de poder cubrirlos. Y nada, de lleno vamos a entrar en qué está pasando en Deir ez-Zor. En Deir ez-Zor no solamente permítanme poder dar un poco esto zoom. No solamente ha encontrado un campo petrolero que Daesh ha creado, el ejército sirio no solamente se ha encontrado con eso, sino que se ha encontrado con nuevos yacimientos adyacentes a ese campo petrolero que ha desarrollado Daesh. Esto es muy interesante porque no solo demuestra que los miembros de Daesh son individuos. De hecho, como ya hemos podido ver, el ministro entre comillas, de información de Daesh era básicamente un estudiante de maestría en MIT, en Boston, una de las mejores universidades del mundo. Pero también podemos ver que no solamente poseían o tenían entre sus filas a ingenieros, etcétera, etcétera, sino a individuos que realmente tenían capacidad y estudios en geografía para poder determinar en qué ciertas placas territoriales de Siria podía haber petróleo. Esto es muy, muy interesante y me parece que cabe destacarlo, ¿verdad? Algo muy interesante también y que ha ocurrido hoy, o ayer, disculpen, básicamente, y es que al sur de Sham y al sur del aeropuerto de Deir ez-Zor, un avión del ejército sirio ha sido derrumbado por Daesh. Esto es muy interesante porque demuestra, al igual que en el pasado, cuando por ejemplo los turcomanos que apoyaba a Turquía básicamente derribaron un avión ruso, demuestra que Daesh no tiene misiles, bueno, sí posee misiles de tierra a tierra, pero en este caso no fueron utilizados, pero sí tiene la suerte, al igual que lo tuvieron los turcomanos en ese momento, de poder disparar a básicamente un avión ruso, un avión sirio, del ejército sirio, y por suerte, básicamente, darle al avión, y el avión fue derrumbado. Algo muy interesante también, y es que como podemos ver en este mapa, voy a meter un poco más de zoom, y como podemos ver ya directamente, ya que vemos que el ejército sirio ha cruzado el Éufrates y básicamente está a aproximadamente 23 kilómetros, ¿verdad? De las fuerzas democráticas sirias que están penetrando, ¿verdad?, de toda la autodenominada región de Rojava hacia el norte de Deir ez-Zor. Pero antes de llegar ahí, quiero decirles que el ejército sirio ya controla el 64% de Deir ez-Zor. No solamente controla el corazón de Deir ez-Zor, sino que también controla zonas adyacentes y dentro de ese perímetro también cae el aeropuerto de Deir ez-Zor. Algo que para mí me parece muy importante porque no solamente demuestra la ventaja que tiene el ejército sirio en este momento dentro de lo que es el territorio de Deir ez-Zor, sino que al cruzar el Éufrates demuestra
de hecho, que no solamente cruza una línea roja que Estados Unidos ya les había establecido al ejército sirio de no hacer, sino que demuestra que ahora realmente, y esto lo confirmó el presidente Bashar al-Assad en un comunicado que ha difundido, que van a enfrentar a las fuerzas democráticas sirias y que su lucha no solamente es Daesh, sino también las fuerzas democráticas sirias. Ahora, permítanme antes de entrar en este tema demostrarles una cosa. Daesh está básicamente rodeado no solamente por el ejército sirio, y de hecho van a tener una bolsa, van a quedarse dentro de una bolsa formada tanto por los kurdos como por el ejército sirio, que podemos ver que está bajando por toda la porción oeste de Maedán y está llegando o llegó ya al corazón de Deir ez-Zor, sino que también se van a quedar cortados porque el ejército sirio, que ha movilizado muchas varias de sus tropas, no solo a Deir ez-Zor, sino que también ahora este nuevo proyecto que ya venían desarrollando por los pasados 2 meses, pero que han dejado bastante lento, o lo han hecho bastante lento, y era la operación de llegar hasta Bukamal. Ahora, Daesh no solamente va a quedar dentro de una bolsa, sino que también va a quedar dentro de otra segunda bolsa, que es esa bolsa que va desde toda la porción al sur de Al-Kamshli y al norte de Asuwar, como podemos ver toda esta franja aquí, pero también va a quedarse en toda esta porción al oeste, a Sukna y al sur de Deir ez-Zor. Aquí algo muy interesante y vamos a entrar ya en este tema de lleno. ¿Qué va a pasar cuando el ejército sirio se enfrente contra los kurdos en el norte de Deir ez-Zor? Los kurdos básicamente ya han dejado claro que buscan penetrar el norte de Deir ez-Zor, y aquí viene un problema grave. No solamente porque los kurdos han dejado claro que quieren penetrar el norte de Deir ez-Zor y van a enfrentar al ejército sirio. Y es que hoy ocurrió un acontecimiento muy interesante en el cual las fuerzas aéreas sirias bombardearon a las posiciones que están aquí, que vemos ya básicamente, también discúlpenme que les ven aquí, ok, básicamente al norte de Deir ez-Zor vemos que 6 miembros de las fuerzas democráticas sirias fueron bombardeados por el ejército sirio, y de hecho estos bombardeos ocurrieron cerca, ¿verdad?, de donde hay varias tropas de los Marines de los Estados Unidos, o de los marines de los Estados Unidos, que están desplegados junto a las fuerzas democráticas sirias. O sea, en este juego de bandos en Siria vemos que Estados Unidos tiene un pie totalmente dentro y lleno dentro del conflicto, pero también vemos el rol proactivo que están teniendo estas tropas estadounidenses, que ya se estiman en aproximadamente casi 4.000 de ellas, todas dentro del territorio de la región autónoma de Rojava, o la autodenominada región de Rojava, pero también, por si se olvidan, quiero recordarles a ustedes, también hay varias de esas tropas desplegadas en toda esta porción territorial que vemos aquí al norte de Jordania, y que penetraron desde Jordania, y de hecho las cuales han tenido que desmantelar una base militar, ¿verdad?, una base militar estadounidense que había aquí. Vamos a volver aquí rapidito a Deir ez-Zor, que quería que lo viéramos visualmente a lo que me estoy refiriendo, no quiero que estemos perdidos, pero hay un problema más grave que eso. ¿Verdad? Por encima del hecho de que se quiere entrar a Bukamal, el ejército sirio ha dejado claro de que va a entrar a Bukamal y de que se va a enfrentar a los kurdos, algo que los kurdos han comentado que también van a realizar. Y es que hay noticias que a mí me llaman mucho la atención, y es el hecho, por ejemplo, de que el ejército sirio ha conquistado la ciudad de Mariela, ha conquistado también acá más al norte a Al-Bohomar y a Rono Hassan, y esto me deja a mí una sensación interesante sobre no solo el despliegue de tropas salvajes que ha tenido el ejército sirio, sino también me ha dejado un interés bastante clave sobre algo que no se ha mencionado mucho, pero es lo siguiente. El ejército sirio no solamente está ya dentro del corazón de la ciudad de Deir ez-Zor y ha cruzado el Éufrates y whatever, pero hay algo más interesante, y es que la ciudad de Jafra, quizás dentro de este marco militar no lo veamos como una ciudad tan clave, ni como que ahora mismo tiene mucha relevancia, solamente hablamos de Deir ez-Zor. Ahora, si el ejército sirio decide penetrar desde Jafra, al este de Jafra, y penetrar hasta Tajla y llegar hasta Kusham, tendrían vías de acceso directas territorialmente hablando. Y de hecho no me cabe la menor duda de que el ejército sirio cuenta
con el tipo de puentes militares que, por ejemplo, utilizó Egipto en la guerra de Yom Kippur en el 73 para conectar ambos territorios y movilizar tanques. Esto quizás usted diga, no, pero quizás pueden penetrar rápidamente y atacar a los kurdos, no. Pero si ellos se van expandiendo, si el ejército sirio se sigue expandiendo hasta la frontera con Irak, no me cabe la menor duda de que básicamente van a poder arropar, permítanme darle un poco de suma a esto, van a poder arropar a los kurdos y aguantarlos como comenzaron a hacer hace aproximadamente 2 semanas a todo el sur, desde el sur de Mascana hasta aproximadamente una buena porción del oeste de Maedán. O sea que si logran hacer eso, no solamente contienen a Daesh, que en Daesh obviamente va a contener a los kurdos en toda esta porción territorial, pero también van a contener a Daesh dentro de todo este mismo marco en una tercera bolsa, ¿verdad? Hipotética que yo diría, pero también contenerían a los kurdos. O sea que eso les daría una desventaja brutal a los kurdos, que básicamente tendrían que movilizar muchas de sus unidades al sur del Kamshli, que el Kamshli es esta famosa ciudad que vemos aquí, pero también está el Hatta, y básicamente muchas de estas unidades tendrían que movilizarse al sur, por lo que a los kurdos se les haría bastante difícil llegar hasta el norte de Deir ez-Zor. En el pasado, como les he comentado, yo no creía que los kurdos iban a penetrar hasta Deir ez-Zor, lo veía muy peligroso y creo que Estados Unidos está tomando un riesgo salvaje en apoyar esto. Ahora, esto se ha consumado, esto es básicamente una realidad y bueno, básicamente es una realidad que los kurdos se van a tener que atener, porque con el argumento de que van a combatir a Daesh en Al-Qasra, Tibni y en Maidán, es ridículo, porque hemos visto, en este mapa es más que evidente y esto es un mapa más que fiable, ya han penetrado al norte de Deir ez-Zor, han reconocido que lo que quieren es realmente pelear contra el ejército sirio, y el ejército sirio ha dicho también vamos hacia adelante, así que esto es un conflicto que ya, desde mi punto de vista, va a ocurrir. Disculpen si en el pasado me equivoqué, lo vi desde un punto de vista más geopolítico, en vez de analizar ese punto, creo más que como un evento militar. Creo que la geopolítica en este conflicto ha jugado un papel gigante y creo que dentro de ese concepto, dentro de ese marco, es que va a ser mi opinión. Ahora, ¿qué estaba pasando en Raqqa? En Raqqa realmente no han ocurrido grandes cambios. La 17ª división no ha logrado penetrar básicamente el norte de Al-Raqqa o el norte de toda esta franja territorial de Al-Raqqa, ¿verdad? Lo que es la ciudad antigua de Raqqa ya cayó, pero no vemos que los frentes que estaban peleando tanto al suroeste como al sureste de Raqqa hayan logrado comenzar a mover sus frentes hacia el corazón de la ciudad. Aproximadamente en las noticias que está que realmente sobre Raqqa esta semana no ha ocurrido nada grande, aunque las fuerzas democráticas sirias han confirmado que han matado a 32 miembros de Daesh. Esto ha sido confirmado también por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Creo que es información muy verídica. Creo que muchos de los francotiradores que Estados Unidos ha movilizado para esta operación de Raqqa son francotiradores que pertenecen a la 19ª división de los Marines de los Estados Unidos, una división muy reputable. Solo algunos de los soldados que están, ¿verdad?, dentro de todos estos soldados que mencioné previamente, estadounidenses, que están peleando en Siria, combatiendo a Daesh principalmente, y ahora, como podemos ver, también combatiendo al ejército sirio, pero son muy buenos y creo que este número no es un número falso. Además también varias organizaciones ¿verdad?, no gubernamentales junto a las fuerzas democráticas sirias están dando instrucciones a los civiles de cómo salir del casco, ¿verdad?, que todavía está controlado por Daesh al sur de la 17ª división, y están dando instrucciones de cómo evacuar. Ahora, aquí viene un punto muy interesante. Quizás sea irónico que para muchos de ustedes digan, no, pero es que tú eres estadounidense, ¿cómo tú vas a criticar a Estados Unidos? O cómo no vas a analizar lo que realmente está ocurriendo. O a veces para muchos de ustedes quizás yo a veces soy muy pro-estadounidense, a veces soy muy anti-estadounidense, o soy muy pro-sionista porque soy judío, porque quizás ustedes, no sé, pero creo que lo que quiero transmitirles siempre es la realidad. La realidad es una. Raqqa, ahora en toda esta franja territorial de Raqqa aquí al norte no hay luz. Raqqa es esa otra pequeña porción territorial de Siria, o la otra pequeña porción territorial, o la segunda Alepo, de la que la prensa occidental no ha hablado. En Raqqa
hay aproximadamente 170. Ahora, bueno, se ha reducido ese número, ¿no? Este número que probablemente es erróneo, pero era aproximadamente 170.000 civiles en Raqqa. Esto, obviamente, como podemos ver en el frente sureste y sureste, ha sido reducido, así que probablemente sean entre 50.000 y 80.000 los que quedan en toda esta porción territorial, porque como podemos ver, este es el casco urbano, el corazón del casco urbano de Raqqa. Esto es un número estimado, no es correcto 100%, así que les pido disculpas si me equivoco. Ahora, este es el otro Alepo de la que la prensa occidental no habla. Aquí se han matado un sinnúmero de civiles que no han sido confirmados ni por el Observatorio Sirio en el Reino Unido, ni tampoco por los Estados Unidos. Entonces, me parece a mí que ese doble discurso es bastante negativo ante un conflicto que requiere y pide que se hable de la realidad. El ejército y el gobierno de Bashar al-Assad han hecho unas barbaridades increíbles, al igual que Estados Unidos y las fuerzas democráticas sirias y los kurdos también las han hecho, como también el ejército libre sirio también lo hizo en su momento, en el noroeste de Siria. Y me parece bastante penoso que ahora, cuando vemos que el ejército sirio pues, está teniendo unos avances increíbles, no solamente en el corazón del centro de Siria, pero también obviamente lo que ha ido expandiendo ya de lo que controlaba hace varios meses atrás, que es todo el oeste de Siria, es una realidad. Y entonces, pues también me parece que es meritorio de que hablemos de lo que realmente está pasando en Raqqa y de lo que se debe de hablar en Raqqa. Yo les pido que difundan esto porque realmente es información que no la va a encontrar en todos lados y que no creo que realmente la puedan difundir medios occidentales, aunque quizás medios alternativos como este y muchos de estos medios estadounidenses que yo utilizo para darles estos mensajes o esta información a ustedes, de hecho proviene de medios estadounidenses que sí lo divulgan, pero no le dan esa importancia meritoria que requiere este asunto. Vámonos un poco a la región autónoma o la autodenominada región autónoma de Rojava. Vemos que Al-Sadi está bastante claro, el ejército sirio no tiene presencia ahí, pero también vemos que el ejército sirio, Al-Saka, vemos que básicamente se ha reducido sustancialmente su presencia militar allí. Básicamente la ciudad de Al-Sisiya, que hace hasta una semana estuvo el ejército sirio, junto al norte de Naswa, también estuvo en manos del ejército sirio, ha sido, ¿verdad?, retomado por los kurdos. Vemos que no hay presencia ahí. Y también vemos que el ejército sirio ha reducido, ¿verdad?, su presencia en todas las franjas, todas las ciudades, disculpen, que están alrededor del corazón de la única ciudad que les queda dentro de este territorio, que es un territorio bastante plano al norte de Siria, que es Kappa. No creo que realmente el ejército sirio vaya a tener operaciones claves ni al sur del Kamshli, ni Al-Saka, al este de Al-Saka, porque realmente se han concentrado tanto en Deir eso que esto ha causado que, por ejemplo, al oeste de Homs veamos que Daesh ha vuelto a reaparecer en esas zonas, o grupos afiliados a Daesh han vuelto a reaparecer en esas zonas. Ya llegaremos ahí, pero permítanme, ¿verdad?, poder hablar un poco sobre los kurdos en Irak. No voy a entrar al mapa de Irak, aunque sí quiero poder arreglar este mapa un poco. Antes de hablar sobre lo que está pasando en el noroeste de Siria, quiero hacer un intervalo y hablarles sobre los kurdos. Como todos sabemos, básicamente el 20%, aproximadamente el 20% del norte de Siria está controlado por los kurdos sirios, ¿verdad? Los cuales de hecho no gozan de muy buenas relaciones con los kurdos iraquíes, pero debido a la guerra siria y debido a la presencia de Daesh en los territorios, ¿verdad?, de que los kurdos controlan tanto en Irak como en Siria, pues básicamente han tenido que hacer alianzas políticas y han básicamente coordinado operaciones juntos. Básicamente el PKK ha sido un intermediador increíble entre estos, ¿verdad?, bandos. Pero, ¿qué está pasando, ¿verdad?, no solamente en la región autónoma de Rojava es importante, pero también es importante qué está pasando en Siria para poder entender el rol a largo plazo que los kurdos en Siria pueden tener. Básicamente, hace unos días el Parlamento del Kurdistán iraquí aprobó un proyecto de ley para que se lleve a cabo un referéndum, el cual fue apoyado por mayoría absoluta en el Parlamento del Kurdistán iraquí. Para los que no lo sepan, el Kurdistán iraquí es una región autónoma desde 1991, desde que el régimen de Saddam Hussein estuvo en el poder. Y que básicamente ocurrió que realmente ese estatuto de autonomía era básicamente algo simbólico, realmente no existía, y no es hasta 2005 cuando se verá básicamente Irak se convierte en
una república federal. Y básicamente los kurdos en el Kurdistán iraquí básicamente realmente adquirieron poderes gubernamentales autonómicos, y de hecho, por ejemplo, los Peshmerga, que es básicamente el ejército de los kurdos en el Kurdistán iraquí, protegen las fronteras de ese territorio. Por ejemplo, el ejército iraquí no puede entrar a territorio del Kurdistán iraquí, y tienen unos poderes bastante, o sea, unos poderes autonómicos bastante amplios. Es básicamente parecido a un modelo de una república federal dentro de un marco constitucional territorial, ¿verdad? Totalmente homogéneo, entre comillas, porque esa república federal pertenece a otro estado, a un estado soberano. Esto de hecho parecía a lo que el señor Lluís Companys en 1934 declaró en Cataluña, pero ese es otro tema. Ahora, ¿qué está pasando con el referéndum en el Kurdistán iraquí? A pesar de que el Parlamento de Irak lo declaró ilegal, y de que países como Estados Unidos y sus diplomáticos en Bagdad han estado cabildeando intensamente para que los kurdos en Irak no realicen básicamente este referéndum, parece que sí el referéndum va a tener lugar. Entonces va a tener lugar, y ahí es cuando Israel aparece, y cuando uno de los ministros del actual gabinete de Benjamin Netanyahu sale y dice que un futuro Kurdistán pudiera ser un aliado de Israel, y que Israel probablemente lo reconocería. Ahora, el señor Netanyahu no se queda atrás, disculpen, y reconoce que básicamente un Kurdistán independiente en Irak sería reconocido. Ahora, ¿cuál es el problema? Que países como Irán han dejado claro que básicamente si esto ocurriera, va a seguir apoyando sus milicias chiíes en Irak para que peleen contra los peshmergas y esto no se consume. Si esto yo lo veo desde mi punto de vista, por lo que yo he podido estudiar geopolíticamente hablando, etcétera, si esto lo veo como un hecho ocurriendo, sí, no me cabe la menor duda. O sea, no solo porque el Kurdistán iraquí está muy próximo a una de las provincias al noroeste de Irán, donde hay muchísima población kurda, y lo cual pudiera elevar ese nacionalismo kurdo que realmente no existe realmente en Irán, pero pudiera llevar a esto, y Irán, ¿verdad?, pudiera argumentar de que quizás los kurdos en Irak intenten expandir sus fronteras y anexar su territorio, y quizás también anexar el territorio de la región autónoma de Rojava, algo que realmente es imposible y yo no creo que ocurra, y no va a ocurrir. Pero este es el argumento que Irán pudiera utilizar para poder seguir ayudando a sus milicias chiíes en Irak. 1. 2. Turquía también ha amenazado y ha dicho que si los kurdos en Irak declaran la independencia, o sea, realizan el referéndum, ganan la independencia y se declaran independientes y anexan a la gobernación de Kirkuk, ellos van a intervenir militarmente. Hay que dejar dos cosas claras. Primero, los kurdos en Irak básicamente no solamente controlan el territorio que está dentro de su marco autonómico o su marco territorial autonómico para que el gobierno lo controle, sino que controlan territorios más allá. Territorios más allá porque debido a esta guerra que está ocurriendo y aunque esto viene ya desde hace mucho más tiempo atrás, desde los años 90, desde el 91 con su estatuto, pero se expandieron un poquito más de los territorios que ya controlan de más dentro del marco autonómico territorial que ellos controlaban, y esto se debe a la guerra civil que hay en Irak. Entonces, ¿qué realmente sería parte del territorio kurdo, ¿verdad?, en un futuro estado kurdo? Es una incógnita. Ahora, Turquía amenaza con intervenir militarmente, pero me parece irónico que el gobierno del señor Erdogan, el cual hace aproximadamente casi un año atrás envió soldados turcos para que entrenaran y ayudaran a los peshmergas en el Abar de Irak, o sea, penetrando ilegalmente un territorio soberano como lo es el territorio soberano iraquí, sin el permiso del gobierno iraquí, entró a ayudar a los kurdos y ahora le da la espalda. O sea, el señor Erdogan es un mentiroso, es un individuo que básicamente le gusta utilizar dos valijas para no llevar ropa nunca y siempre llevarse una vacía y después robar ropa y llevársela. Es un individuo que
le gusta jugar a la confusión geopolítica, algún día puede ser simpático con Rusia, otro día no, otro día se levanta amando a Trump y el otro día dice que Estados Unidos es el infierno, otro día dice que quiere ser parte de la Unión Europea, quiere mantener que ese grupo interagencial que intenta que Turquía entre a la Unión Europea exista, pero después se va a hacer un meeting apoyando básicamente los hangings o como dicen en castellano, el ahorcamiento de individuos o la pena de muerte. O sea, es un individuo tan bipolar políticamente que a veces no lo entiendo. Y no entiendo por qué Turquía es manejada por un individuo que a mí no me cabe la menor duda, que es un dictador, en todo el sentido de la palabra. O sea, meter preso a maestros, militares, policías, periodistas, etcétera, a más de 60.000 entre 60.000 y 80.000 individuos en la cárcel por esto, porque están relacionados con el señor con un señor que básicamente él no simpatiza mucho, pero ese no es el tema. El punto es que es tan bipolar Turquía que realmente a veces no entiendo su política. No entiendo su política y no entiendo realmente qué es lo que aspira. Ahora, lo que yo sí les puedo decir a ustedes, no solamente ante todo lo que he dicho previamente, es que este referéndum va a ocurrir. No me cabe la menor duda de que el Kurdistán iraquí se va a convertir en un estado independiente, aunque sea de facto. Estados Unidos está buscando una tercera opción en la cual básicamente se posponga el referéndum, pero no lo creo, no lo veo. Es como en Cataluña, ese referéndum va a ocurrir. Bueno, no puedo compararlo con Cataluña. En una clase muy importante que se llama política comparativa me enseñaron que nunca compares la situación política de un país con la de otra. Pero es muy importante entender que ese referéndum, a diferencia de Cataluña, y no existe una guardia civil en el Kurdistán iraquí que las pueda quitar las urnas, pero ese referéndum sí va a ocurrir. Si se consume esa independencia, yo creo que va a comenzar una nueva guerra. ¿Cuáles van a ser los enemigos de los kurdos en Irak? Eso lo estaremos por ver. Ahora, vámonos aquí rapidito al noroeste de Siria, aquí al norte de Darteiza. Y es que básicamente algo muy interesante está ocurriendo. Y es que las fuerzas democráticas sirias están intentando penetrar un poquito más del territorio que tienen los ¿verdad? Grupos islamistas, yihadistas y rebeldes, especialmente aquí los rebeldes del Ejército Libre Sirio que están aquí al norte de Darteiza. Y los kurdos han estado utilizando equipo de artillería para combatir a los rebeldes, aunque ha habido enfrentamientos bastante fuertes, realmente no han logrado movilizarse mucho y no han logrado penetrar. ¿Por qué buscan los kurdos penetrar todo este territorio que vemos aquí o que les estoy señalando? Para básicamente contener y crear una bolsa alrededor del sur de Zahra, donde el ejército sirio les ha penetrado a los kurdos. Y vemos que el ejército sirio está buscando intentar llegar, evidentemente, y por el posicionamiento que están teniendo y por el movimiento que están logrando buscar y llegar hasta el aeropuerto militar de Minik. Ahora, el problema sería que, porque el ejército sirio busca intentar crear como una bolsa enterada aquí al oeste de Tarifeat. Pero el problema sería que cuál va a ser la reacción del ejército turco que controla toda esta franja territorial junto al ejército libre sirio. O sea, esto es un juego político en Siria tan complicado. O sea, yo no realmente no puedo darles una opinión 100% segura, solamente les di un análisis, porque es que es tan complicado. O sea, vemos que tanto el noroeste de Alepo como Alepo está bastante calmado. Realmente no veo cosas grandes ocurriendo, sino que vemos que en Sheikh Maksud, al norte de Alepo, hay un grupo de kurdos en Wadi, específicamente en Wadi Hamu, o al oeste de Wadi Hamu, que se está organizando y que está también intentando conectar con Karamir y el sur de Zarahaterma, a través de todas estas vías territoriales que van desde Fafin hasta Sheikh Maksud, para de una forma u otra hacer otra bolsa al ejército sirio a través de toda esta carretera que vemos aquí y poder de una vez y por todas entrar hacia Kab Hamra, que es básicamente una de las metas que han tenido los kurdos en Siria hace mucho tiempo. Es muy complicado. O sea, yo veo desde mi punto de vista ahora mismo al ejército sirio, no solamente por la confianza que están demostrando en el terreno, especialmente gracias a las fuerzas tigres, porque las fuerzas tigres han sido clave, esa unidad ha sido clave en poder penetrar a Deir ez-Zor, pero los veo muy confiados, muy fuertes, y no sé, realmente no tengo una conclusión real de qué va a ocurrir. Espero que en el próximo video ¿verdad? Podamos ver esto de manera más detallada, pero realmente ahora mismo no puedo decirles, tendríamos que ver qué va pasando.
En Foura vemos que el ejército sirio se ha mantenido bastante constante ahí, aunque realmente no ha logrado expandirse. Ahora, ¿cuál es el problema de Foura hasta la proximidad más cercana que tiene Foura, en donde el ejército sirio controla un territorio? Es Hader, evidentemente, como podemos ver aquí, que realmente no hay carreteras que vayan directamente hasta Foura. Yo creo que realmente el ejército sirio continúa concentrado en Deir ez-Zor, algo que ha dejado bastante claro, pero cuando comiencen ¿verdad? Y se fortalezcan en Deir ez-Zor, que es donde va a ocurrir la próxima batalla real, y es encontrar a los kurdos. No me cabe la menor duda que Sakra, perdón, disculpen, y Foura y Hader van a ser claves no solamente para contener a los kurdos en Sakra, sino también darle un golpe a los rebeldes y poder crear bolsas, ¿verdad? Como crear una bolsa básicamente de Hader hasta Foura y toda esta porción territorial y cortarles esta porción norte y esta porción sur para después ir penetrando desde ciudades como Chandha hasta Aria y llegar hasta Hader y poder básicamente seguir expandiéndose. Yo creo que este va a ser el próximo, esta área, especialmente esta zona que vemos aquí, toda esta zona va a ser el próximo escenario de combates claves entre el ejército sirio en contra de los islamistas, yihadistas, rebeldes y kurdos que combaten en todo este territorio. Para ir concluyendo, vamos un poquito rapidito hasta Hama. Vamos a ir a Hama. Es que allí, hasta al norte de Hama, se están movilizando tropas, ¿verdad? Del ejército sirio. No se saben si son para el norte o el este de Hama, pero lo que sí se sabe claramente es que se están movilizando. Así que pudieran ocurrir probablemente operaciones próximamente al sur de toda esta franja territorial que controlan tanto grupos opositores o grupos rebeldes como grupos islamistas y yihadistas en Siria. Vámonos a Damasco rápidamente. Vámonos a Damasco, vemos de hecho que en el norte de Homs no ha ocurrido casi nada, el ejército sirio no ha penetrado a Joula como tenía previsto, tampoco han podido entrar hasta Tal Bisa desde Al-Masrafah, que es básicamente una de las propuestas militares que he leído que han tenido, así que básicamente esto está un poquito calmado. Al sur de Jairut no ha ocurrido nada, en Dumair lo vemos igual, aunque en el noroeste de Damasco han estado ocurriendo cosas. Sí, han estado ocurriendo cosas. Es que tanto en la ciudad de Tomar como en Terma vemos que el ejército sirio continúa bombardeando esas ciudades. Vemos que continúa bombardeando el sur de Samal, que es una ciudad muy importante al noreste de Damasco. Y ya básicamente tiene ya una buena porción del territorio de Ain Tarma al este de esta ciudad. Realmente no vemos nada en Beit Sam, vemos que los rebeldes y grupos afiliados a Daesh realmente no han tenido combates ahí, no ha ocurrido nada, aunque vemos que el ejército sirio continúa expandiéndose al sur de Siria, vemos que ya han penetrado hacia el norte de Dara, vemos que básicamente están totalmente fortalecidos al este de Azuaida, y cuando digo fortalecidos es que controlan el territorio de manera cómoda, y básicamente están ya en ruta a crear esas tres bolsas de las que les he hablado previamente. Realmente no creo que haya más nada que discutir. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Compártanlo, denle like, suscríbanse a mi canal, presionen la campanita por favor. Y esperen cada domingo un nuevo video sobre el mapa de la situación en Siria. Y déjenme ahí abajo recomendaciones. No sé si el video de Yemen les gustó. Si quieren que haga otros videos sobre otros temas, déjenmelo ahí abajo. Suscríbanse al canal, denle like, compártanlo y gracias por el apoyo. Estoy muy agradecido con ustedes, se lo agradezco muchísimo y muchas gracias.